Buenos días. Hoy con Ángel Echegoyen, presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, que nos va a dar un poco de luz a ese acuerdo marco que se ha firmado entre la Federación Aragonesa, la Federación Española y la Fundación Ibercaja para la promoción y desarrollo del deporte del automovilismo. Un acuerdo que salió en los medios de comunicación, pero que tal vez no haya sido suficientemente explicado. Buenos días, Ángel. Y buenos días, Kiko. Y gracias siempre por tu tiempo y por tu paciencia. Oye, este acuerdo de intenciones que hemos leído, voy a leerlo textualmente por si alguien no leyó la prensa. Dice el acuerdo de intenciones: organizar actividades y eventos tanto profesionales como de participación ciudadana que sean de interés para las entidades firmantes del acuerdo y relacionadas con el marco de actuación de Mobility City, siempre en referencia a la promoción y el apoyo al automovilismo. También la celebración, atentos a esto, también la celebración de eventos deportivos en el ámbito geográfico de Aragón. Primera pregunta con respecto a esto. ¿Cómo se llega al acuerdo? ¿Es Ibercaja quien se pone en contacto con la FEA con la FADA con Ibercaja, o cómo arranca? Bueno, en diferentes congresos o seminarios que habían tenido en Mobility City, porque llevan ya un tiempo realizando actividades, exposiciones, etcétera, etcétera, desde la Fundación Ibercaja, que es quien está gestionando el pabellón puente de la Expo. Bueno, ya les informamos que estaría bien incluir un poco la parte deportiva, ¿no? La versión deportiva en el mundo de la automoción. Entonces, bueno, pues tras varias reuniones, pues se concretó un acuerdo, que es este acuerdo marco, bien con Federación Española y la Federación Aragonesa, para poder, como bien dice el acuerdo, poder realizar en un futuro pues diferentes eventos de ámbito deportivo principalmente. Una pregunta que supongo que nos hacemos o que se hacen uno de los factores integrantes del automovilismo aragonés, los organizadores, que cada vez tienen, por la carestía de la vida y por las circunstancias económicas del país, cada vez tienen más difícil encontrar patrocinadores. ¿Crees tú que este buen rollo que hay con Ibercaja ahora hará que los clubes aragoneses, cuando se dirijan a Ibercaja, encuentren más facilidades de colaboración o de patrocinio? Bueno, dependerá un poco pues del evento, ¿no? Como todo tiene que ser algo atractivo y que desde luego que ellos encuentren luego un retorno, bien puede ser publicitario, de marca de imagen, o bien pues que beneficie, por ejemplo, a la zona, ¿no? Que Ibercaja también busca eso. Entonces, bueno, dentro de este acuerdo sí que podemos, porque ya está publicitado, por ejemplo, en el Rally Cierzo de Todoterreno del Campeonato de España, que se celebrará el 6-7 de julio, uno de los acuerdos, aunque no es económico, pero sí que es la colaboración al final de poder disponer de las instalaciones, de toda la zona del service ahí en la Expo, y de otras actividades que benefician al organizador en este caso y a la prueba. Entonces, parece ser a priori que el beneficio para los clubes aragoneses será en materia de infraestructuras que tenga Ibercaja y que ponga a disposición si el proyecto les gusta, ¿no? Sí, pero bueno, se estudiará cada caso. Entonces, bueno, pues, depende del evento, pues me imagino que podrán tener una ayuda u otra, y por supuesto siempre bajo la aprobación de Ibercaja, de la Fundación. Eh, Tal vez me estoy yendo por las ramas, pero ¿crees que Ibercaja facilitaría o ayudaría en la mejora de algunos de los circuitos que tenemos? Sí, me refiero a circuitos de karting y circuitos de autocross. Hasta ahí la verdad es que no lo hemos estudiado. Principalmente la Fundación está ahora mismo, bueno, no digo volcada o centrada, pero sí que estamos en la parte del pabellón puente, para hacer también, bueno, Le Mans se va a retransmitir con Eurosport ahí en Mobility, tal y como he dicho, el Rally Cierzo, y la idea es incluso pues en un futuro poder organizar algún eco-rally del Campeonato de España o alguna otra actividad. Fuera de esto, eso pues entraría dentro también de los acuerdos puntuales que pudieran tener con la entidad. Es decir, que ahora que nombras los campeonatos verde o los campeonatos eco, como el Campeonato de España de Rally Seco, en el cual nuestra
Laura Aparicio está haciendo un buen papel. ¿Entraría Ibercaja si en los rallies del Campeonato de Aragón o hubiera una categoría aparte para vehículos eco? Posiblemente sí, y nosotros en nuestros campeonatos tenemos que trabajar en ello porque la verdad es que hasta ahora no tenemos unas categorías o unas divisiones con estos vehículos y está claro que de momento el futuro a corto plazo pues va a ir por ahí. Así que nosotros desde la Federación Aragonesa tendremos que trabajar y luego, bueno, pues la verdad es que normalmente suele ser un producto que se vende muy bien de cara a los posibles patrocinadores o entidades públicas y privadas que quieran colaborar en estos eventos, sí. ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será el sistema? Es decir, un club organizador quiere organizar una prueba deportiva, necesita o bien colaboración directa de Ibercaja o bien que Ibercaja le eche una mano con instalaciones o como sea. Él tiene que presentarlo a la Federación Aragonesa para que ésta lo presente a Ibercaja o bien directamente a Ibercaja. ¿Cuál es el camino? Bueno, normalmente solemos ir de la mano, tanto los clubes como la federación. Normalmente cuando ha salido algún proyecto así interesante hemos ido de la mano a la entidad que corresponda. Y en este caso Ibercaja también, pues por beneficiar también a todo el territorio, es un poco lo mismo. Si hay alguna prueba a nivel nacional o internacional que puede ser interesante y puede encajar un poco con su filosofía, pues la idea es, bien mediante la Federación Española, conjuntamente con el organizador, pues bueno, pues poderlo plantear a Ibercaja y ver qué forma de colaboración se puede dar, sí. Estamos en 2024, es año de elecciones. En las elecciones nacionales a la Federación Española sabemos que se presenta Carlos Márquez. ¿Tú sabes si hay alguien más que se vaya además de, por supuesto, el presidente que quiere volver a presentarse? ¿Hay alguna candidatura aparte de estas dos? Que yo conozca, no. En principio, Carlos Márquez sí que se ha posicionado. Ya sabemos que primero es como un precandidato en el cual tiene que conseguir luego unos avales y, bueno, y un respaldo de la Asamblea. Y yo creo que no habrá más candidatos. Manuel Aviño, como bien dices, en principio son 4 años más, porque él cambió los estatutos para que máximo fueran 12 años. Le quedarían 4 años Sí. más si consigue las elecciones este año y no se prevén más candidatos, no. Y a nivel regional, ¿ha salido ya el calendario de las elecciones para nuestra Federación Aragonesa? Sí, esta semana lo ha aprobado el Gobierno de Aragón y ya tenemos ya un calendario que en principio abarca desde septiembre, que iniciaríamos con el censo y con toda la tramitación, y nos vamos a primeros de noviembre con la elección de presidente, sí. ¿El calendario este ha salido en el BOA o será público de alguna forma? Lo publicaremos en la web de FADA estará todo publicado el proceso electoral, sí, sí. Perfecto. Hay un precandidato a la Federación Aragonesa que nos ha dicho que sí, que él pretende formar un equipo. Como supongo que sabes quién es, ¿estarás en ese equipo? A ver, sí, este precandidato que tenemos, que, bueno, que conoce muy bien la federación y como bien sabemos es organizador deportista y conoce muy bien el mundo del motor, yo sí que he mostrado mi apoyo y mi colaboración en todo lo que pueda necesitar. O sea, me gustaría incluso que entre gente nueva para darle un impulso, pero yo siempre estaré ahí para lo que necesite y que pueda echar una mano. Sí, sí. Bueno, Ángel, muchas gracias. No te quitamos más tiempo, te lo hemos quitado de trabajar. Perdónanos y te agradecemos muchísimo tu colaboración siempre que te preguntamos algo. Muchas gracias, Ángel. A vosotros. Muchísimas gracias, Kiko.